A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, como cada fin de semana, al Dialogando con el Pueblo. Estamos ya en la tercera semana del mes de septiembre y como cada fin de semana nosotros tocamos los temas esenciales de los que se han desarrollado esta semana. Hay mucho que hablar, Vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de economía y lo que está latente, la segunda vuelta de las elecciones generales. Vamos a tener a Virginia Velasco, senadora del Movimiento al Socialismo, con la aprobación de esta ley. Prohibido los matrimonios a los menores de 18 años. Vamos a tocar los alcances, las sanciones, etc. Vamos a hablar del tema económico. Rodrigo Paz y Quiroga Ramírez están sacando propuestas y una de ellas es el tema de la nacionalización de los autos chutos. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es factible? ¿No es factible? Lo vamos a tener también esto junto a nuestro analista económico Martín Moreira y también vamos a hablar de las elecciones. Vamos a hacer contacto con los presidentes de los tribunales electorales departamentales que también se van alistando para esta justa electoral, para este balotaje del 19 de octubre. Así que vamos a empezar de inmediato. Saludamos a la senadora Virginia Velasco del Movimiento al Socialismo. Me imagino muy contenta ella con la aprobación de esta ley que prohíbe los matrimonios a los menores de edad. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Yo soy la agradecida de estar en su programa y de llegar a diferentes municipios, a los 9 departamentos, provincias. Sí, muy agradecida a todos los diputados, diputadas, senadoras, senadores que nos han apoyado a esta aprobación de modificación a Código Familia, Procesal Familiar, con relación a prohibición de matrimonios y uniones libres de menores de 18 años. Toda vez de que son datos alarmantes que tuve que recoger de diferentes instancias como de la Fiscalía, que hubo más de 7 feminicidios en menores de edad. Tuvimos un informe de Defensoría del Pueblo donde han sido sueños interrumpidos, que se han registrado más de 4.800 matrimonios infantiles tempranas forzadas en el año hasta 2023. Después tuvimos un informe que es del registro civil, registro cívico que ha reportado en 11 años, más de 6.000 adolescentes han contraído matrimonio entre 16 y 17 años. Ministerio de Salud también ha informado de que se han atendido casos de ginecología o obstetricia en centros de salud y además en los hospitales del país. Y lo más alarmante, es terrible, el Ministerio de Salud ha reportado que son 147.876 embarazos en menores de edad, es decir, el 101 por día, más de 101 por día embarazos en menores de edad. Eso me ha llevado de que se pueda modificar esta normativa, este Código Familia, porque hoy en día el Código Familia establece claramente que los papás de ambos menores de edad, o puede ser o el hombre mayor, pueden autorizar los papás a que puedan contraer matrimonio, ¿no? A sus 16 años, eso dice Códigos Familia. Ahora, con esta modificación normativa a Códigos Familia, Procesal Familiar, es de que tienen que cumplir sus 18 años y poder contraer el matrimonio, ¿no? Ese es el cambio que se ha podido trabajar, la modificación normativa de 16 a 18 años. También Bolivia ha cumplido la recomendación de Naciones Unidas, de CEDAW, ¿no? Ha cumplido esta recomendación
como Estado boliviano. Es histórico, inédito, de que se ha podido ya sancionar. Ahora esperamos la promulgación de esta normativa por parte del presidente Luis Arce Catacora. Senadora, entonces, este trabajo ha venido después de una recolección de mucha información de varias instituciones. Usted me habla de la Defensoría, de la Fiscalía, de los CEDEMS, etcétera, 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 que es muy, de los SLIMS, perdón, que es muy importante recabar esta información. Ministerio de Salud. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó esta aprobación, senadora, desde la presentación como proyecto de ley? Esto ha demorado desde el 2022. Yo he empezado a trabajar ya en un anteproyecto, ¿no? 2022, 2023 ya era un proyecto de ley, a finales incluso del 2022, ¿no? 2023, 2024, 2025, 2000, ahora ya recién se ha aprobado, es decir, como 4 años ha demorado. Es terrible. Tuve tropiezos en Senado, no quisieron aprobar. Ha sido indignante. Yo casi lloré en Senado porque yo como mujer, como madre, no puede ser que nuestras niñas sean vulnerados sus derechos. Imagínense una niña que la han forzado de que contraiga matrimonio con un mayor de edad. ¿Qué crees que es feliz? ¿Qué crees que es una maravilla del mundo? ¿Que les va a ir muy bien? No, Dios, por Dios, no es así. Han sufrido violencia, los han quitado la vida. Por eso Fiscalía ha reportado 7 casos de feminicidio en menores de edad. Los han quitado la vida. Y cuando una menor de edad se embaraza, ¿acaso su cuerpo está preparado para embarazarse? Una menor de 14, 13, 15 años, no. Muchos de esos casos yo escuché por medios de comunicación han perdido la vida, incluso algunos han entrado en estado de coma, ¿no? Han sido en terapia intensiva atendidas. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud también ha reportado estos datos de que han sido atendidas de obstetricia, ginecología, que no debían ser atendidas, pues las niñas pues son niñas, ¿no? Están jugando con muñecas, imagínense a esa edad. ¿Por qué va a estar pensando casarse? ¿Quién va a estar pensando juntarse? ¿Quién va a estar pensando tener guaguas? Imagínense, esas niñas son pues ya otros debían estar atendidas por sus papás, ¿no? Pero lamentablemente, como has visto, son los casos, son datos registrados, no es que se ha inventado Virginia, así que hemos cumplido este trabajo con piedras, con barreras, todavía machista patriarcal continúa en nuestro país, pero bueno, se logró ya consolidar con su aprobación, se ha sancionado en diputados. Yo sé que nos toca todavía de aquí para adelante trabajar en la socialización de generar políticas públicas en coordinación con Ministerio de Justicia, municipios, organizaciones sociales, universidades, sociedad civil organizada, que me ha acompañado mucho, IPAS Bolivia, Comunidad de Derechos Humanos y otros, y yo creo que ha sido bien importante ese trabajo arduo y que hicimos entre todos, ¿no? Hemos hecho el esfuerzo por parte de medios de comunicación, también nos han acompañado cuando estuvimos socializando en Beni, en Pando, en Santa Cruz, en Cochabamba, estábamos en el Alto. Yo sí que no hemos podido llegar de rincón a rincón, pero sí hemos trabajado con lo que hemos podido. Estábamos en Sucre, tuvimos que ir a Potosí, estábamos en Oruro en coordinación con varios senadores también ahí, ¿no? Senadora, esta nueva ley, ¿de cuántos artículos compone? ¿De cuántas disposiciones? ¿Nos brinda algunos detalles ya esto en el ámbito de poder socializar? Porque me imagino que hay pilares fundamentales para poder explicarle en sencillo a la gente. Cuéntenos un poquito los pormenores de esta nueva ley. Es códigos familias han modificado, son 4 artículos, ¿no? Son cuatro artículos que se han modificado, donde uno de los artículos de actual códigos familia dice, como se dice en términos jurídicos, señala claramente que los papás pueden autorizar a que a los 16 años puedan contraer matrimonio previa autorización de los papás, ¿no? Ahorita puedes autorizar, han autorizado los papás, ¿no? Y han contraído matrimonio. Ahora, con esta modificación normativa a códigos familia, ya no hay esa autorización.
¿no? Ya no hay esa autorización a sus 16 años. Los papás ya no van a poder autorizar. Tienen que cumplir 18 años. Una vez que cumpla 18 años, recién pueden contraer matrimonio a decisión personal de los jóvenes adolescentes, ¿no? Así sea la señorita o puede ser el joven, decide casarse, entonces cumple sus 18 años y pueda contraer matrimonio. Y si alguien que quiera forzar, si los papás quieren forzar o quieren obligar a casarse a un menor de edad con un mayor de edad o puede ser de temporáneos, puede recibir sanción. ¿Quién puede recibir? Es el registro civil por no cumplir la ley. En eso significa el Código Penal por incumplimiento de deberes que está tipificado en el artículo 154, ¿no? Puede ser procesada el registro civil. Y asimismo los papás, si quieren forzar, quieren obligar o quieren entregar así a sus hijas a una persona mayor por cambio de dinero o otra cosa, también pueden ser sancionadas, pues, ¿no? Tienen que denunciar, porque no pueden obligar a contraer matrimonio a nuestras niñas, niños, adolescentes. Muy bien, entonces esto hay que explicarle en sencillito a la gente. Esto pasa principalmente, senadora, en el campo, ¿no? Quizá un embarazo no planificado con dos menores, los padres se reúnen y dicen, bueno, tienen que casarse, ahora está prohibido, está limitado, y si insisten en esto, pues el registro civil puede ser investigado. ¿Hay restricción de libertad, senadora, cárcel para los registros civiles que intenten registrar este aspecto? Sí, el registro civil que pese de que ya la ley sea promulgada, entre en vigencia, siga registrando y emitiendo certificado de matrimonio, pueda ser procesada penalmente, ¿no? Por incumplimiento de deberes. Entonces, eso no es que pasa también en provincias, comunidades nomás, no, pasa también en ciudades intermedias. Por ejemplo, en la ciudad del Alto, yo tuve un caso que me han hecho conocer, lo han raptado a una hija menor de edad, lo han raptado y lo han obligado a vivir, pero la mamá estaba llorando diciendo que cómo me lo van a hacer a mi hija, lo han golpeado, lo han hecho todo. Y en esos casos hay que procesarlos, hay que denunciarlos, porque eso son vulneración de derechos. Ninguna niña puede ser obligada a contraer matrimonio, ¿no? Y eso también, en caso, digamos, como tú decías, menores de edad, digamos, una menor de edad, 17 años, digamos, está esperando familia, ya está embarazada. Sí. El chico también, 17 años, ¿no? Son las mismas edades. Pero los papás no pueden decir, no, tiene que casarse obligatoriamente, no. El papá, sí, puede pasar pensiones, asistencia familiar, pero eso no significa que tiene que casarse obligatoriamente. Puede pasar asistencia familiar para dar obligaciones, educación, salud, manutención, como dice Códigos Familia, ¿no? Pero eso no puede casarse, no pueden obligar a casarse. Senadora, sí puede pasar asistencia familiar. Senadora, ¿y qué pasa si los obligan a convivir juntos, por ejemplo? Si los obligan, bueno, no se van a casar, pero tienen que vivir juntos. ¿Hay ese alcance? ¿Cómo han visto este tema? Yo creo que ahí, mire, no está en código, pero yo pienso que por eso es prevención, ¿no? Tenemos que orientar a los papás de que los papás digan ya, bueno, cumplan sus 18 años y pueden concubinar o casarse, ya ellos deciden, ¿no? Pero tenemos que orientar y generar valores, principios desde el hogar, desde la educación, desde las universidades. Porque imagínense, cuando uno se casa a temprana edad, ¿qué va a hacer? Uno va a tener su hijo, va a tener que velar de qué va a vivir, claro, cuál es su trabajo, qué ingresos tiene, cómo va a ser. Una menor de edad pues no piensa aquello, ¿no? Por eso hay mucha violencia, por eso hay abandono de mujer embarazada, hay violencia física, psicológica, económica, porque hay una pelea fuerte, no hay entendimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que orientar a los papás es de que
puedan cumplir sus 18 años, puedan concluir la educación, puedan concluir educación superior, pues ser profesionales, y bueno, se van a casar, se van a juntar, van a tener una planificación familiar, van a ser felices, pues, ¿no? Porque Claro. uno sueña casarse y también tener su planificación familiar, ¿no? Pero eso va a venir, pero lo importante es que los jóvenes puedan terminar su profesión, concluir sus sueños, sus oportunidades, ¿no? Eso tiene que ser. Y ahí yo creo que los papás tenemos que ahí, no podemos los papás dejar de lado a los jóvenes, a la niñez, porque a veces los papás lo dejan de lado en inculcar los valores y principios, no lo acompañan, no lo orientan. Y eso creo que es bien importante. La educación viene desde la familia, Sí. los valores y principios vienen desde la familia, ¿no? Muy bien. Y senadora, porque me imagino que le han preguntado esto, porque muy bien, perfecto, lamentablemente un embarazo no deseado y se casan para que el chico, esto pasa habitualmente, el chico no se escape. El chico, bueno, los vamos a casar para que no se escape. Hay que diferenciar eso porque las obligaciones continúan siendo intactas del varón para con la familia que se viene. Le pongo este caso porque mucha gente dice, muy bien, los vamos a casar para que el chico no se escape o tenga otra familia o haga su vida de otra forma distinta. Le han preguntado, me imagino, estos casos en las comunidades donde ha recuperado información, en las ciudades, en los lugares que ha visitado. Sí. Bueno, muchos de esos casos dicen, no, pues, ¿qué va a pasar a mi hija? Me lo va a dejar, él se va a escapar, como tú dijiste. Son casos de vida reales, ¿no? Pero ahí yo creo que tiene que haber un compromiso por parte del joven, de ambos jóvenes de la misma edad, o son un poco mayor, pero igual tiene que haber responsabilidades, ¿no? Y ahí yo creo que no pueden obligar a casarse, o sea, no pueden obligar a casarse, de ninguna manera. Pero puede haber un lapso de tiempo que puedan esperar los papás a que cumplan sus 18 años y puedan casarse, ¿no? Y ser responsables, ¿no? Y aquellos que quieren obligar a juntar, obligar a que se puedan casar, eso ya pues no, eso ya es delito, ¿no? Porque no puede ser que una niña de 15, 16 años, ¿qué va a hacer con una persona mayor o de su temporada entre jóvenes, entre adolescentes? ¿Qué van a hacer? ¿No? Es más peor problema porque, imagínense, genera pobreza, violencia, incluso feminicidios, ¿no? Entonces tenemos que orientar, sí o sí tenemos que orientar en sana crítica, ¿no? De decir, esperen, ya, incluso tenemos que seguir trabajando en prevención de derechos sexuales y derechos reproductivos. En otros países, por ejemplo, ya hay métodos para prevenir embarazos no deseados. Y aquí todavía hay un tabú, pues, ¿no? Hay un tabú donde, no, ¿por qué están utilizando estos métodos? ¿Por qué los papás a veces dicen, ¿qué me estás hablando? Eso no me tienes que hablar. Los papás tenemos que hablar sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, cómo prevenir los embarazos, porque uno no dice por los jóvenes me voy a embarazar, ¿no? Como se dice, no, pues nos han pasado así de locura, a veces dicen, ¿no? Nos hemos conocido ya después hemos tenido relaciones y ya uno está parecido embarazada la muchacha. Entonces no puede, entonces ahí yo creo que es importante. Estoy igual para presentar una ley, que es la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Y eso creo que esos métodos, esas prevenciones va a ayudar a que los jóvenes no puedan embarazarse a temprana edad y además métodos anticonceptivos también tienen que ayudar porque todo embarazo tiene que ser bajo una planificación familiar, sí, ¿no? Desde sí. luego. Senadora, ese nuevo proyecto de ley, ¿en qué consiste? ¿Algunas ideas generales que nos pueda adelantar? En ese de ley de derechos sexuales, derechos reproductivos, Bolivia no tiene, no tenemos. Ahí es integral para mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad, privadas de libertad, es integral. Pero en esto es netamente para ya prevenir con métodos anticonceptivos, ¿no? Para embarazos no deseados. Y ahí yo creo que el tema de SUS cubre todos los mecanismos y los métodos anticonceptivos. Cuando uno no quiere
embarazarse puede optar otros métodos, ¿no? Porque tiene que ser un embarazo con planificación familiar, tiene que ser ya preparado, no puede ser un embarazo que venga por así, tal vez por salir por un amigo o no sé, pero sí. yo creo que es eso, es integral y más que todo es prevención igual para que los jóvenes no puedan entrar en esos problemas de violencia en otro tema. Sí, yo creo que eso es más largo, pero yo creo que ya podemos hablar ya el espíritu y el contenido de este proyecto de ley. Pero es más prevención igual, y tema de aborto, por ejemplo, está en casos de violación nomás pueden intervenirse. Había un caso que también me contaron. En esta menor de edad que se embarazó, tenían que intervenir de manera inmediata, ¿ya? Pero los médicos no quisieron intervenir. Y uno de esos casos ha sido muy relevante en el departamento de Beni, porque como no han intervenido, ya nació el bebé, ¿no? Nació el bebé, y como nació, la niña de 14 años no quiere ver al niño porque tuvo una trauma psicológica, claro, y estaba con tratamiento. Después de una semana, ya justo para dar, faltaba una semana. Esta semanita querían intervenir los médicos, pero no lo hicieron. Y esta niña ahorita está sufriendo una trauma psicológica y no le quiere ver el bebé, y el bebé lo están llevando a un hogar, ¿no? Imagínense, son casos muy dolorosos que he visto socializando y yo lloré realmente, me dolió mucho. sí. Y yo creo que hay que ajustar normativas porque ahora el aborto en nuestro país es penalizado, pues, ¿no? Y mira, ¿qué pasa con esta niña? Están totalmente ahorita traumada esa niña, lo están atendiendo en Beni. Es un caso de vida real, ¿no? Sí, sí, me Es imagino muy, que hay muy muchos, senador, hay muchos, y el tema del aborto que es un debate, pero histórico. Y además, sí, es un debate amplio. además de lo que mencionó de este nuevo proyecto de ley, hay otros países que a cierta edad de adolescencia te obligan a tener un método anticonceptivo para no llegar a estos casos no deseados de Sí, creación de es familia. una distribución gratuita que también plantea este proyecto de ley, ¿no? Distribución gratuita a todos absolutamente, ¿no? Claro, claro. Y Porque, eso creo que es muy bueno porque eso le va a ayudar a reducir embarazos no deseados en adolescentes. Mire, imagínense, 101 casos de embarazos por día, imagínense, ¿no? Eso está sistematizado, pero ¿qué pasa con los que no están en sistema? ¿Qué pasa a los que no están en el sistema? Es la pregunta. mucha Pero bueno, razón. yo creo que tenemos que seguir trabajando. Hay mucho para trabajar, pero el tema social lo dejan de lado. Lo político los interesa a algunos diputados, senadores o a algunos partidos políticos, pero el tema social lo dejan, y esas guaguas pues sufren día a día, ¿no? De guagua entre guaguas están ahí, ¿no? Sí, Entonces sí. lo que queremos es prevenir. Y ahora viene la etapa de socialización para que lo comprenda la gente de forma adecuada, porque no va a faltar la gente que va a intentar tergiversar esta nueva ley, que es en beneficio, obviamente, en los niños, niñas, adolescentes de nuestro país. Senadora, ¿en qué parte de la Asamblea Legislativa es donde más trabas le han puesto a esta ley? ¿Alguna comisión, algún comité, alguna cámara? ¿Dónde ha sido donde más han trabado esta aprobación de ley? En Cámara de Senadores, si bien se ha aprobado esta ley en 2024 en comisión, no agendaron. Casi ha pasado 9 meses, 10 meses. De ahí insistí de que puedan agendar en el orden del día y que se pueda aprobar. Incluso cuando se trató la primera vez en Senado, dijeron, no entendemos, necesitamos socialización. Lo socialicé y no vinieron los senadores, solo vino la senadora Andrea Barrientos, que también es parte, ella ha apoyado hartísimo la senadora Andrea Barrientos. Y ahí no vinieron ni a la socialización, solo mandaron sus técnicos. Entonces, en la segunda ya cuando
ya se agendó en el orden del día, ni así no quisieron aprobar y no apoyaron, pues no apoyaron, ¿no? Y hay muchos senadores han apoyado. Yo agradezco mucho de manera profunda que estamos velando el interés superior de niño, niña, adolescente, que no son nuestros tesoros, ¿no? Que van a conducir el país, y yo creo que he tenido muchos obstáculos en Senado. Yo agradezco a los diputados, más bien ahí no hemos tenido, hemos ido a socializar igual, hemos explicado en la Comisión de Derechos Humanos, que está presidida por la diputada Yaní, también nos ha apoyado harto, la presidenta, y otros diputados que han apoyado, como Samantha y otros, nos han apoyado. Yo agradezco mucho a diputados que han apoyado con más de 87 votos ayer en Cámara de Diputados. Yo agradezco mucho. No es que han aprobado una ley que no beneficia en tema social. Es que beneficia a la gente más humilde, más vulnerable, la que no tiene voz ni voto, y es la gente más vulnerable, los adolescentes, la niñez de nuestro país. Yo creo que eso ha sido inédito para mí. Y es una gratificación, me imagino, personal para poder dejar este legado. Y usted me hablaba de la senadora Andrea Barrientos, que no es de su partido y aún así le ha apoyado porque hay cuestiones que están por encima de los temas políticos. Senadora, mil felicidades, muchas gracias, y será hasta un siguiente contacto. Cuando haya socialización, las puertas de la radio están abiertas para poder hacer la cobertura, las preguntas, etcétera, 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 porque es una ley bastante importante que se va a promulgar, me imagino, en un par de horas, en un par de días. No se va a demorar mucho, me imagino, esto ya por parte del presidente Luis Arce. Muchas gracias, senadora, por el contacto. Muchas gracias, yo la agradecida de estar en su programa. Hasta luego. Hasta luego. La senadora Virginia Velasco, también del Movimiento Socialismo, quien ha sido la proyectista de esta nueva ley. Prohibido casarse antes de los 18 años. Prohibido. En resumen es eso. Si bien escuchábamos las historias de que sí, que tenemos un acuerdo entre papá y mamá, que el vecino no, ya, prohibido, por más acuerdo que tengan, prohibido casarse antes de los 18 años. Momento de hablar de economía. Es por eso que ya estamos con nuestros invitados. Queremos saber cuáles son las propuestas de los dos candidatos que van a la segunda vuelta, que van a ofrecer al país desde el próximo 8 de noviembre. Por eso que saludamos a nuestro siguiente invitado, Martín Moreira, analista economista. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Marcelo? Un saludo grande a toda la gran audiencia de RPOs. Muchas gracias por la entrevista y quedo pendiente a tus preguntas. Muy bien, Martín, ¿qué opinas esto de la nacionalización que dice Jorge Tuto, que dice Rodrigo Paz, que quieren nacionalizar los autos chutos? Porque esta propuesta, si yo más mal no recuerdo, fue de Eduardo del Castillo, pero con una condicionante. En cambio, estos dos que han quedado para la segunda vuelta quieren hacerlo así, de forma abierta. ¿Cuál es el impacto económico que podría tener esta posible nacionalización de chutos en el país? Mira, en primer lugar, Marcelo, estás hablando de recién nomás ha debido ingresar estamos cerca de los 2 millones de vehículos chutos en Bolivia, porque están ingresando grandes cantidades. Ahí estamos viendo bastante dinero. En generación de dinero estamos hablando que para el Banco Central va a significar cerca de 700 a 800 millones de dólares de ingreso líquido. Es por eso que están queriendo nacionalizarlo, porque tú tienes esos 800 millones de dólares y con esos mismos 800 millones de dólares vas a empezar a devaluar la moneda. Porque para una devaluación necesitas dólares. ¿Por qué necesitas dólares? Porque el sistema financiero se va a empezar a dolarizar. Es decir, los créditos, las otras condicionantes que necesitas en una devaluación se van a necesitar dólares. Los créditos, las tasas de interés, todo se va a empezar a dolarizar. Entonces, para eso necesitas dólares. Entonces, la entrada de los autos chutos, quieras o no, en este momento les va a favorecer, pero lastimosamente va a entorpecer más la economía. ¿Por qué? Estoy hablando de que sectores tan grandes como la importación de vehículos, importación de todo, de importadoras gigantes que pagan impuestos, pagan aranceles, van a desaparecer. No van a poder competir con este nuevo mercado
que prácticamente los vehículos nos van a salir a menos de la mitad. Entonces, hablando que va a haber una competencia. Dos, vas a saturar tu parque automotor. Por ende, vas a tener más gasto en el mantenimiento de las ciudades y vas a tener problemas de tráfico. Tres, el tema de la gasolina, de la importación de carburantes, se te va a disparar. Si continúas con la subvención, vas a tener problemas muy serios, por lo menos $1.000 millones más, ¿no? Se está calculando. Entonces estaríamos hablando que ahora pagamos en subvención 3.300, estaríamos pagando casi $4.300 millones en subvención. Y el último problema que a mí me parece mucho más grave que eso señalado, es que muchos de estos vehículos vienen de aspectos ilegales, contrabando, trata y tráfico, narcotráfico, son pagos por estos tipos de delitos. O sea, son gente que comete delitos. Lo peor es que estos no van a pagar impuestos ni aranceles entrar. Entonces tenemos un problema muy grave. Y lo que se tendría que hacer, como dijo del Castillo, era muy racional, ¿no? Que todos los vehículos que sean liberados, sean nacionalizados, tendrían que cambiar su sistema a gas y no a gasolina ni a diésel, ¿no? Entonces eso sería interesante, pero igual saturas el mercado y igual es un golpe muy duro para los que apuestan con inversión en el país. Martín, entonces, mira, nosotros hemos salido a las calles a hacer sondeos y en las ciudades capitales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, fue un rechazo rotundo al tema de nacionalización. Pero nos hemos alejado un poco más en las áreas rurales y la cosa cambia. Nos dicen sí, porque necesitamos para esto. ¿Es real esta situación de propuesta o es simplemente un imaginativo, Martín? Mira, ¿sabes una cosa? Te voy a decir una cosa. Algo ilegal no tiene que prosperar. Porque si tú nacionalizas estos chutos, después de que se acabe la nacionalización, van a volver a entrar chutos y van a volver a circular en el área rural. O sea, al final no estás haciendo nada, simplemente estás ahondando el problema. En Bolivia debería practicarse, como tanto que hablan de la justicia, tanto que hablan de seguir los procedimientos, se debería en Bolivia seguir seriamente una restricción a la entrada de vehículos chutos. Los vehículos chutos no simplemente en este tiempo han servido para la movilización de algunos hermanos en el área rural, sino también han servido de pago de cuentas de narcotráfico. Como no había dólares, se les pagaba en vehículos. Entonces hay temas muy fregados detrás de la importación de los autos chutos. Entonces, pienso que con la nacionalización de estos vehículos, al mes siguiente, después que se cierre la nacionalización, vas a tener nuevamente autos chutos, nuevamente en las áreas rurales, nuevamente profundizando problemas de contrabando, problemas de trata y tráfico, de narcotráfico. Estamos hablando de una problemática seria. Lo que en Bolivia se debería eliminar todos los autos chutos, agarrarlos, desaparecer los autos chutos y que haya un comercio legal de autos. De esa manera tú eliminas la delincuencia, eliminas el narcotráfico, eliminas trata y tráfico. Las fronteras bolivianas, lastimosamente, por el lado de Pisiga, por todo ese lado, son sedazos. Pasa narcotráfico, pasa trata y tráfico de personas. Lo mismo pasa en el Perú. ¿Cuántas mujeres son tratadas a las empresas mineras de Perú para para tener trabajos de cautivas sexuales, ¿no? O sea, tenemos que ser claros y esto también tiene consecuencias muy fuertes. Entonces no simplemente estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de abrir las puertas para sea legal en el país. Es una medida bastante, entonces, debatida que va a entrar esto en el marco de la elección de la segunda vuelta. Esta propuesta de nacionalizar los chutos, entonces, primero es bastante multiplicador su efecto, lo podemos decir de esa forma, multiplicador. Va a beneficiar a algunos sectores, pero va a liquidar otros. Así que ahí tomarán las decisiones pertinentes. ¿Esto lo hicieron sin cálculo técnico, querido Martín? ¿Lo lanzaron así por lanzar, simplemente para ganar adeptos? No, querido Marcelo, sí, creo que Lara empezó con ese tema, ¿no? De liberar los autos chutos. Pero más allá,
es que quieras o no, el próximo gobierno que entre con el tema de liberar el bolsillo va a necesitar 700 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Y una forma rápida de tener esa plata en el Banco Central de Bolivia es la nacionalización de autos chutos. Por donde lo veas, vas a conseguir dólares fáciles. Que cobres, ponemos 1 millón de autos chutos. Que les cobres a $10, venta a $100, $100. ¿Cuánto tienes? Casi 1 millón. Les vas a cobrar alrededor de $1.000 para nacionalizar. Estás hablando de 1.000 millones de dólares. Fácilmente que vas a conseguir con eso. 1 millón de autos chutos más 3 ceros tienes 1.000 millones de dólares. Entonces, esa es la forma rápida de conseguir dólares ahora. ¿Por qué? Porque vemos que la Asamblea Plurinacional no aprobó los créditos y 1.800 millones de dólares de ahí se necesitarían para el 2026. Se aprobarían en noviembre. En licitación, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo tendrías licitadas. En abril, en mayo, en junio tendrías en ejecución. Y la primera pago de servicios de deuda te cae en abril, más o menos casi son 1.000 millones de dólares. Entonces, necesitas sí o sí, 300 millones de dólares primer pago de deudas en abril, sí o sí necesitas dólares. La forma rápida de devaluar, de quitar la subvención, es a través de los otros chutos. Pero van a tener muchos bolivianos, le quitan la subvención, van a tener muchos bolivianos, muchos vehículos, muchos harán importar, como dicen ellos, que van a importación de carburantes y están queriendo anular para abaratar costos a los exportadores, a los importadores de carburante están queriendo abaratar. ¿Qué cosa? Quitarlo de la ley CN, quitarlo de aranceles y quitar el tema aduanero. Tres estatutos, vas a quitar. Y eso no va a aliviar nada. Aquí ahora te llega con todo eso y EPFB te trae $1.10. Y quitando esos 3, igual te va a llegar a $1. $1 con un boliviano devaluado, estás hablando de 14 bolivianos el litro. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Entonces aquí yo creo que lo que han calculado para tener dólares, todos les importa lo que pase en las ciudades, que se colapse, no se colapse, les importa que se incremente el crimen en las fronteras, lo único que quieren ellos es salvar el momento para empezar a aplicar sus leyes para favorecer a los exportadores. Porque al final una devaluación y un sinceramiento, ¿a quién le conviene? A los exportadores y a los banqueros. A nadie más. Todos nosotros vamos a cargar la deuda pública. Muy bien. Martín, si se da una situación de nacionalización, ¿tiene que ser a través de un decreto supremo o una ley que va por la Asamblea? Puede ser decreto supremo. Pero considero que lo van a meter por ley para que sea más... Porque lo primero que van a hacer va a ser la nacionalización. Lo primero que van a hacer, lo que ha dicho Paz, ¿no? La liberación de impuestos. ¿Por qué la liberación de impuestos? ¿Por qué ese perdonazo general? Porque quieren perdonar a los exportadores. Muchos tienen problemas con el fisco. De esa manera tú empiezas de cero con ellos para que ellos puedan exportar. Es la condición que les han dado para apoyar. Entonces va a haber perdonazo impositivo. Luego va a haber esto de la nacionalización de los autos chutos, y también lo que van a hacer, y es algo que me llama la atención, una vez que tengan las divisas, van a quitar la subvención y van a igualar el bolsillo. Y lo que ha pasado en Ecuador es eso, ¿no? Porque para recurrir a fondos del Fondo Monetario Internacional, ¿qué está haciendo Novoa? Ha quitado la subvención. Porque pese que el mal momento económico que estaba pasando Ecuador, pero ha tenido que quitarlo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le ha presionado. Entonces lo mismo va a pasar aquí. El Fondo Monetario Internacional va a empezar a presionar para quitar la subvención a carburantes y los bonos para 4 millones de habitantes. Y lo segundo es la venta. Van a hacer ya la observación y la auditoría a diferentes empresas públicas. La idea es venderlas todas, ¿no? Entonces va de la mano. Espero que en un año y medio terminen de hacer los ajustes para que luego entre el FMI con todo, ¿no? Pero eso es más o menos el futuro que nos espera. Muy bien. Es importante este análisis, Martín, porque en una de las propuestas, tanto de Paz como de Quiroga Ramírez, es claro, ¿no? De que vamos a traer la inversión internacional, vamos a traer empresas privadas de afuera, del extranjero,
que hay mucha traba, Si les das esas ventajas a los inversionistas internacionales, Martín, ¿no estarías destruyendo la producción nacional privada? ¿Podría darse esta situación si traes a competir, no sé, a una empresa del Ceibo frente a Arcor? Te doy un ejemplo así, bastante vago. ¿No estaría el futuro gobierno destruyendo la empresa privada nacional con esta apertura del mercado internacional? No, si este es el tema de traer inversiones a Arcor o esas cosas, el mercado es grande en Bolivia y en el mercado se van a disputar. Depende de las calidades y los precios de cada uno. O sea, va a haber calidades para la gente que pueda pagar más y calidades para la gente que pueda pagar menos. O sea, eso no es el problema. El problema fundamental es que le están queriendo meter mano a la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Que nada se puede mandar o se puede exportar de Bolivia en materia prima. Por eso, digamos, la soya, la soya, por ejemplo, puede exportar en materia prima, pero poquito, la mayoría se procesa. En el tema de minerales, de hidrocarburos, tiene que haber un proceso, ¿no ves? Entonces ahí hay algo interesante. Y en el tema del litio, en especial esto va para el tema del litio, no lo puedes sacar como salmuera, entonces necesitas anular ese tema de la Constitución Política del Estado, que tiene que ser, que quieren sacarlo como salmuera, porque no lo quieren industrializar. Lo mismo pasa con tierras raras, lo mismo pasa con el cobre. Lo quieren dar a los empresarios y quieren mejorar los contratos. Estás hablando de contratos sin inversión, solo explotación de materia prima. En los contratos que te dice la Constitución Política del Estado te dice 51-49. Los contratos que están queriendo aplicar ahorita en Bolivia son 30, 20, 80. 80 para el inversionista y 20 para nosotros. Y sacar todo en materia prima, no nos van a dejar ni una planta. Entonces eso es lo complicado. Por eso es la intención de meterle mano a la Constitución Política del Estado y hacer los contratos más atractivos. ¿A qué se refieren con los contratos más atractivos? Y eso para que la gente lo entienda. Se refieren específicamente a que menor cantidad de divisas se queden en el país y mayor cantidad de divisas se lleven los que inviertan. Esa es la idea. Entonces, por ese lado va. Entonces, aquí hay una cosa que más allá de que venga o no venga Arcor o venga Fideos de donde sea, Bolivia, o vengan panificadores del exterior, lo que sea, no simplemente va a haber competencia en mercado y es bueno, saludable. Lo que están buscando es que los contratos sean a menor precio para los bolivianos, o sea, menor cantidad de ganancias para el país por materias primas estratégicas. Y eso tiene que ver minerales y tiene que ver hidrocarburos. Eso es lo que están buscando y a eso se refieren cuando dicen mayores contratos más atractivos. Por eso la idea de los primeros 3 meses de Tito Quiroga de meterle mano a la Constitución Política del Estado. Pero no estaríamos volviendo, Martín, no estaríamos volviendo a lo que tanto intentamos salir los bolivianos en ser exportadores primarios de materia prima, porque siempre te meten en la cabeza de que el boliviano no puede, de que no tiene tecnología, que no. Entonces lo que tenemos que hacer es otra vez a lo primario, a exportar históricamente lo que somos, lastimosamente por esta situación de materia prima, Martín. Sí, más o menos lo que están buscando es eso, porque, por ejemplo, un contrato como el litio, los 2 contratos como el litio, que eran contratos muy convenientes, así lo han dicho los CEOs en este conversatorio que ha habido, los CEOs expertos en litio y expertos en contratos internacionales, se decían realmente son contratos muy buenos que se consiguió Bolivia, y solo se utilizaba el 2% del litio. Para el tema del litio, tú puedes conseguir hasta 60 contratos con diferentes empresas e industrias que te dejan la tecnología y tú sigues después trabajando después de 10 años. Pero lo que ellos buscan es anular eso, porque lo quieren sacar como materia prima, volverlo privatizador, nada más. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? De un tema muy serio que no están buscando la industrialización del país, solo están buscando favorecer a algunos bloques internacionales a nivel mundial. Lastimosamente, ese es el futuro de muchas materias primas estratégicas no renovables, como por ejemplo las tierras raras, el cobre, entre otras. Martín, en una de las propuestas que presenta Quiroga Ramírez,
es entregarle bonos a cada boliviano para que sea propietario, accionista de los recursos naturales de nuestro país. Pero esto ya se ha visto en la historia de Bolivia. ¿Cómo ves esta propuesta de Quiroga Ramírez, Martín? Eso ya está ejecutado con Gonzalo Sánchez de Lozada. Lastimosamente, las empresas transnacionales tenían la mayoría de la cartera y la cartera boliviana se iba vendiendo poco a poco. O sea, nuestras acciones iban vendiendo porque no las manejamos nosotros, las maneja el Estado. Entonces se iba perdiendo hasta que hemos llegado a contratos de 85, 15%. 15% para el país, 85% para la inversión. Vamos a caer en lo mismo. Lastimosamente, el que va a invertir la plata es el que va a tener la mayoría de las acciones, y esto va a ser el inversionista extranjero. ¿Quién va a ganar la mayoría del dinero? El inversionista extranjero. Va a ganar de dos partidas. Una, se compra barato la materia prima, te la saca barata, la procesa en otro país y le da su... Están tomando el pelo. Lastimosamente, lo que están tratando de hacer es volver a la época de la relocalización, a la época del 21070, a la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es una pena, Martín, porque lamentablemente nuestros recursos son limitados, ¿no? Son limitados para poder generar estas divisas. Martín, en las propuestas de ambos candidatos, como de Quiroga Ramírez y Paz Pereira, en el tema económico, ¿has visto algo llamativo, algo interesante, algo positivo que puedas destacar, o completamente hay letras pequeñas en esas propuestas para el siguiente gobierno? En las propuestas de paz se ha podido observar que hay bonos, pero también hay venta de empresas públicas. Entonces yo digo, si hay bonos, bien, pero venta de empresas públicas, ¿cómo vas a mantener los bonos? Entonces creo que ahí se chocan, ¿no? O sea, no se entiende bien. ¿De dónde va a sacar la plata para pagar los bonos? Si ahora los bonos están calculados según el crecimiento, va creciendo el país, suben los bonos, pero pero esto va dependiendo del crecimiento de su Producto Interno Bruto y de la productividad de su empresa. Considero que en la propuesta de Paz y Lara todavía no está sentado mucho, está muy desordenado, muy disperso, y no llegas a aclarar muy los temas macroeconómicos. No entiendes muchas cosas, yo no entiendo muchas cosas, cómo van a hacer, pero bueno, ellos pretenden legalizar la base de impositiva bajando los impuestos, y eso es legalizar a los contrabandistas y a los informales. Bueno, es una tarea pero muy dura. También dicen que no van a ir al Fondo Monetario Internacional, pero si van a vender las empresas públicas, ¿de dónde van a sacar las divisas? Supongo que de los autos chutos. Entonces, considero que lo que están basando ellos su política ahora, están mirando como un salvavidas los autos chutos para aplicar. Por otro lado, lo que considero con Tuto Quiroga, Tuto Quiroga, en primer lugar, lo que es más claro que Lara y es más claro que Paz, ¿no? Es más claro que Paz. Porque Tuto Quiroga te dice de frente, te dice que va a ir al Fondo Monetario Internacional, va a aplicar medidas de shock, va a aplicar medidas de ajuste, y sabes a lo que te vas a enfrentar. Mientras que con Lara y Paz no sabes a lo que te vas a enfrentar. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta en el tema de la política que va a aplicar Lara y Paz. Pero en el tema de la política de Tuto, tú sabes a lo que te estás enfrentando. Sabes que va a haber medidas de ajuste, sabes que va a haber medidas de shock, sabes que se van a vender las empresas públicas, sabes que en Bolivia va a haber una eso ya tienes conocimiento. Mientras en el lado de Paz y Lara, lastimosamente no existe esa claridad con la que está hablando Tuto Quiroga. Aunque vayan contra el pueblo, hay una claridad en ese punto. Pero en el otro punto, en el punto de Paz y Lara, no existe esa claridad. Entonces te crea muchas dudas. Y el tema de la subvención en ambas propuestas, ¿cómo lo han planteado, Martín? Tanto de Quiroga Ramírez y de Paz Pereira.
En primer lugar, lo que dice su economista, Gabriel Espinosa, ha dicho que la subvención se va a retirar en el país. Y en ambos lados es cierto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que ha pasado, es que es una exigencia de Novoa, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y es lo que ha pasado con él, ¿no? Se quita la subvención y se ha encarecido la vida un 100%, un 50, 60%. En Bolivia se va a encarecer cerca de 130% la vida. Estás hablando de un encarecimiento muy fuerte de los precios y de las materias primas, o de las materias o de los insumos para la industria. ¿Quiénes son los más perjudicados con el retiro de la subvención y la igualación del bolsín? Los emprendedores pequeños, medianos y pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque te van a subir las tasas de interés en el sistema financiero y por ende no vas a poder pagar y vas a quedar en el desahucio. Esa es la realidad, se va a desahuciar a mucha gente y esta es una problemática muy fuerte. La subvención, quitar la subvención en Bolivia, que llega a 13 bolivianos el litro de gasolina. Un boliviano el litro de gasolina. Ahora está 4 bolivianos le pondremos la gasolina, vas a ver 60% que se va a incrementar, entonces los precios se van a incrementar en un 200%, querido Marcelo. Estás hablando de que si tenías un pollo que costaba 58 bolivianos, este va a llegar a costar, estás hablando de 160, 170 bolivianos. Bueno, ese es un panorama bastante complejo en el cual se viene para el país por el tema económico. Martín, quiero agradecerte, gracias por el contacto, sé que estás en tráfico, así que te liberamos para poder también atender tu agenda. Muchas gracias, Martín, por atendernos. Muchas gracias, querido Marcelo. Muchas gracias, querido Marcelo. Un saludo grande a todos los hermanos de la CDPO. Un abrazo grande. Gracias, Martín Moreira, analista economista, que nos ha acompañado en esta mañana. Continuamos con el programa Dialogando con el Pueblo a través de la red Patria 9 y también el sistema de radios de los pueblos originarios de Bolivia a nivel nacional para poder hablar de estos temas importantísimos como cada fin de semana. Cada vez quedan menos días para la segunda vuelta. En esta semana hemos tenido la información de que el Ejecutivo ha anunciado de que ha garantizado los recursos para la elaboración y desarrollo de todo lo que lleva la organización de una segunda vuelta, incluso la contratación de personal. Pero todos los detalles, el calendario, lo vamos a tener junto a nuestros invitados. Es por eso que lo voy a presentar al doctor Iber Pereira, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, para que nos pueda contar cómo se está cumpliendo estos plazos rumbo al 19 de octubre. Presidente, ¿cómo le va? Un saludo desde La Paz, bienvenido. Un abrazo, muchas gracias, a tu servicio. Muy bien, presidente, cuéntenos, a ver, la población está muy al pendiente del calendario de la segunda vuelta, todo listo para el sorteo de jurados que se va a realizar en estas próximas horas. Sí, en realidad el calendario electoral establece como un hito de todo calendario el sorteo de jurados electorales que deberá de efectuarse 30 días antes de la jornada electoral. Todos los tribunales electorales departamentales, entre ellos el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, ha efectivamente convocado con anticipación a sala plena extraordinaria para el sorteo, en el caso de Oruro, vuelvo a reiterar, de más de 10.000 ciudadanos, 10.158 ciudadanos exactamente, del cual tiene dos condiciones, ¿no? Que este sorteo es aleatorio y además deberá de cumplir con los requisitos de paridad, lo que significa que el 50% o el 50% un poquito más, el 49% un poquito menos, etcétera, deberán de ser prácticamente hombres y el otro 50% mujeres. Esta es la condición que establece el sorteo de jurados electorales y casi de manera inmediata los tribunales electorales departamentales, y vuelvo a decir el Tribunal de Oruro, va a hacer público aquel sorteo para que el ciudadano y la ciudadana conozca si ha sido sorteada y que si le corresponde, le toca, en otras palabras,
cumplir el rol de prácticamente de ser autoridad de la mesa electoral. Este es el primer momento. El segundo momento es que aquella lista de jurados electorales va a ser publicado el domingo próximo 21 para que también la ciudadanía en segundo momento pueda conocer si es o no jurado electoral bajo el formato impreso para lo que se ha contratado los servicios del periódico La Patria en la ciudad de Oruro. Este será un segundo momento para que la ciudadanía se entere si es jurado electoral. Independientemente de este acto, desde el día sábado, mañana pasado, hablando técnicamente, los notarios electorales van a ir a visitarles a los jurados que han sido sorteados casa por casa o a sus domicilios señalados en el padrón electoral, a efectos de que también les entreguen el memorándum respectivo de jurado electoral, con lo que se ingresaría a la fase de conformación posteriormente de las juntas electorales o la directiva de las mesas. En el caso de Oruro, tenemos más de 1,000 mesas que vamos a trabajar para que efectivamente se vaya a desarrollar de manera normal este proceso. Presidente, en torno a la contratación de personal allá en el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, ¿ya se ha hecho el proceso para los coordinadores, aquella gente que ha trabajado en la primera vuelta para desarrollar la segunda vuelta? ¿Ya se ha procedido a esas consultorías, la contratación? Mira, nosotros hemos realizado en Oruro 2 evaluaciones del proceso electoral. Una primera casi de manera inmediata a la entrega de los resultados electorales. Hemos, en ese taller de evaluación, se ha evaluado positivamente la actividad de todos los consultores que han sido contratados, de los notarios electorales, y se ha planteado que el 99.99% de aquellos servidores públicos eventuales sean, o notarios también, sean contratados. Lo que ha significado que el día de hoy en sala plena se ha ratificado a los 500 notarios electorales que han sido designados para la segunda vuelta. En segundo lugar, hemos estado aguardando un decreto supremo del gobierno que asigna la contratación que autoriza la contratación de consultores, y que el día de ayer ha sido prácticamente promulgado y ha sido de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales. De manera inmediata hemos puesto priorizando los temas, está disponiéndose la contratación también del mismo número de consultores, porque sucede que en un proceso electoral tan importante también y con sus propias características de la segunda vuelta, se necesita de personal de apoyo, sin los cuales no sería exitoso un proceso electoral. Es importante esta aclaración porque mucha gente está al pendiente de esta incluso fuente de trabajo. Presidente, cuando se dé a conocer a los jurados electorales que van a ser nuevos, no se va a repetir lo mismo de la primera vuelta, ¿hay algún tiempo para que estos puedan excusarse? ¿Hay plazos? Si nos puede dar fechas, por favor. Sí, efectivamente, el calendario electoral también establece aquellas fechas, ¿no? Una primera, se va a publicar el día de mañana, como lo manifesté, a partir de, esperemos de que sea casi de manera inmediata el sorteo de jurados, y desde el día de lunes la ciudadanía ya puede presentar sus excusas, el lunes es 22, cuya vigencia va a ser hasta el domingo 28, que podrán presentar sus excusas. Esperemos que las excusas sean fundamentadas realmente, puesto que el éxito de un proceso electoral no solamente depende de quienes organizan los procesos electorales, sino también de la participación de la ciudadanía que se constituyen en autoridades de la mesa. Soy un convencido de que sin ellos, que aparentemente son invisibles del proceso electoral, todos los procesos electorales prácticamente serían
no tendrían el éxito respectivo. Y de ahí mi valoración absoluta a cada uno de los jurados electorales de todo el país que juegan un rol importante, porque esta es la primera fuente de administración de la voluntad popular. Son los jurados electorales los que administran en primera fuente, en primer momento, en el primer minuto, en el primer segundo de la voluntad popular, que posteriormente es prácticamente trasladado ya con resultados ante salas plenas de los tribunales electorales departamentales. Muy bien. Presidente, después de conocer esta actividad, que creo que es la más cercana y más grande, ¿qué prosigue en el calendario electoral? En realidad viene, independientemente del calendario electoral general, los tribunales electorales departamentales tenemos que constituir las directivas, pero también capacitar a los jurados electorales. Es posible, es probable que muchos de ellos sean nuevos. Por lo tanto, hay que capacitar en el llenado del acta electoral, en la naturaleza del proceso electoral. Y cuando hablo de la naturaleza del proceso electoral, estoy hablando de que no va a haber, por ejemplo, en este proceso de la segunda vuelta, dos franjas, sino únicamente una franja en el que se va a definir entre dos binomios. No hay otras características. Y en esta, recordemos que en agosto ya se ha elegido prácticamente la Cámara de Diputados y de Senadores, está constituido, y lo que falta por constituir es el órgano ejecutivo, que se debe de efectuar por voluntad del ciudadano también y de la ciudadana, que va a tener que ir a decidir, no solamente participar, sino también decidir quién deberá de ser la autoridad que dirija los próximos 5 años en nuestro país. La capacitación resulta ser un acto muy importante. Hay que capacitar a los jurados electorales con todas estas características que se presentan. Muy bien, muy bien. Y además que los plazos están fríamente calculados, ¿ah? Hay algunos días... Cortos, ¿no? Son muy cortos, ¿no? Presidente, en la capacitación yo creo que va a ser un poco hasta más fácil el tema de cómputo, el armado de la mesa, porque tenemos un proceso fresquito, ¿se podría decir, presidente? Sí, pero siempre tiene sus propias complicaciones. La esperanza, por supuesto, que es que se repita o que se mejore, ¿no? La instalación de las mesas, pero va a depender también de las voluntades que deberán de ser sumadas de todos los actores invisibles que hacen exitoso el proceso electoral, notarios electorales, capacitadores, ustedes de la prensa que nos ayudan a combatir la desinformación, como estos actos de entrevista que hoy tengo el privilegio de gozar, para informar a la ciudadanía frente a otros que dicen lo contrario. Y claro, esto es de alta relevancia para quienes nos toca administrar un proceso electoral. Muy bien, muy bien. Presidente, también en las últimas horas se ha dado a conocer una posición del Tribunal Supremo Electoral, donde sacan un informe de sanción a los medios de comunicación por haber infringido plazos, difusión de propaganda, bueno, distintos, ha sido en prensa, radio, televisión. ¿Cómo están evaluando esta situación? Porque hay sanciones que superan los 20, 30, 40 salarios básicos. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión de informe sobre la propaganda que se ha emitido para la primera vuelta? Mira, este es un tema que debe responder el Tribunal Supremo Electoral y el CIVDE, ¿no? Sin embargo, un comentario. En Oruro, en las elecciones del 2020 y en las elecciones principalmente del 2020, nos ha tocado sancionar más o menos a 20 medios de comunicación porque efectivamente se han excedido en el tiempo de emisión de propaganda electoral. La ley dispone que si bien hay sanciones económicas, no necesariamente tienen que ser pagadas esas sanciones económicamente, disculpen la con plata, con plata, sino también puede
cumplirse aquella sanción mediante la emisión de propaganda que beneficie al órgano electoral plurinacional. Y la mayoría, no le digo la mayoría, absolutamente todos los medios de comunicación que han sido sancionados en Oruro han hecho campaña electoral de difusión de educación ciudadana, por ejemplo. Un dato que le doy. Mucha gente aún nos conoce como Corte Departamental Electoral. Sí. Entonces, hemos intentado llegar a la ciudadanía para que más o menos ya intentemos manejar la terminología que la Constitución nos establece, que es Tribunal Electoral. Los medios de comunicación, después de haber comprendido que efectivamente infringieron la norma, optaron por ver este mecanismo de hacer campaña por la ciudadanía. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo, es qué servicios otorga el Tribunal Electoral, el órgano electoral plurinacional, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, registros de esa naturaleza, que también han ayudado a comprender el rol del órgano electoral mediante los medios de comunicación. No se trata simple y únicamente de plata, es de la experiencia que le estoy contando, lo que ha sucedido cuando hubo el proceso electoral del 2020 y el 2021, en el que me tocó también ser presidente de esta institución. Entonces hay antecedentes, presidente. Sí, es cuestión de darle una negociación, lectura a la ley. Eso va a depender mucho de la negociación del director del medio de comunicación y el Tribunal Electoral o el Tribunal Supremo en este caso, para poder llegar a un acuerdo sin tener complicaciones gravísimas. Es importante, pero esa decisión la va a tomar la sala en pleno nacional, presidente, comprendo que es así. Sí, lo que corresponde es, en este caso específico, lo que corresponde es al Tribunal Supremo Electoral, pero ahí está el antecedente en el caso de Oruro, y con absoluta claridad una experiencia que creo que puede a lo mejor dar elementos para para que se reclame ante el Tribunal Supremo cómo se puede cumplir con estas obligaciones, ¿no? Bueno, entonces se puede hacer la cancelación en especie, y en el caso de los medios de comunicación puede ser pauta publicitaria, no sé, entrevistas, publinotas, etc. No, entrevistas no, sino educación ciudadana. Muy bien. Entonces, claro, y que hace mucha falta a nuestro país, ¿no? Ese es un reconocimiento claro. Hay que comprender que los derechos políticos son amplios y que no han sido suficientemente desarrollados, a pesar de que todos pensamos que el ejercicio de los derechos políticos es simple y llanamente ir a votar y listo, ¿no? Hay otras formas de democracia participativa que muchos de los ciudadanos no conocen, y eso es parte de la educación ciudadana. Sí, y los medios de comunicación tienen un rol importantísimo, y ahora las redes también, para poder difundir. Y eso es lo que me menciona de que la gente sigue llamando como corte al tribunal, sigue latente, pero nosotros sí, es verdad. Hacemos esa difusión para que sea de forma apropiada ya la designación. Muy bien. Presidente, ¿hasta cuándo está permitido el tema de la difusión a través de medios de comunicación de estos dos partidos que van a la segunda vuelta? Hasta el momento, 72 horas antes del día de la jornada electoral, donde los gobernadores de todo el país, en este caso de los 9 departamentos, emiten el auto de buen gobierno de restricción de campaña y propaganda electoral. Lo que significa que si estamos hablando del 19 de octubre, el 17 de octubre, el 17 o el 16 de octubre, no tengo en este momento las 72 horas de memoria, deberá de ser suspendido absolutamente todo escenario de campaña y propaganda electoral, pero que está claro en la norma también es verdad, ¿no? Ahí hay un tema que hay que regular. Claro, se regula los medios de comunicación masivos como este medio, televisión, radio, pero el tema de las redes sociales, que es mucho más complejo aún, habrá que pensar en el futuro la regulación
Y no tiene que ver eso con el ámbito necesariamente nacional, ¿no? Ustedes mejor que yo conocen que las redes sociales son administrados en el nivel mundial y en Bolivia muy poco. Sí, sí, y además es un debate que quizá sea bastante profundo en el tema de la ciudadanía. Regular las redes sociales, te van a salir, ¿y dónde está la libertad de expresión? Y cosas Mira así. lo que pasó en Nepal, ¿no? Exacto. Entonces es bastante fuerte el debate. Presidente, se ha hablado del tema de los carnets de sufragio. ¿Ah? Ahora van a tener que manejar los dos carnets. ¿Cómo va a ser esta situación de control en las entidades financieras, los trámites respectivos para el manejo del carnet de sufragio? Porque mucha gente dije, bueno, los 3 meses y chao Paraguay, no sé. ¿Cómo va a ser este control del tema del carnet de sufragio? A ver, un tema que creo que quizá la explicación resulta ser un poco largo y complejo, pero trataré de hacerlo de la mejor manera. El 17 de agosto, la ciudadanía ha ido a ejercer su derecho al sufragio, le han entregado un carnet de sufragio. Ese carnet de sufragio tiene vigencia hasta el 16 de noviembre. Sin embargo, en medio hay 60 días posteriores al 17 de agosto, hay un proceso electoral que es el 19 de octubre. Si estamos hablando del 19 de octubre hasta el 16 de noviembre, las personas tendrían que manejar los dos acreditaciones, las dos certificaciones de sufragio. Certificado de sufragio, en realidad no carnet, certificado de sufragio. Y posteriormente al 19 de octubre, las personas, y vencido aquel plazo del 16 de noviembre, las personas podrán utilizar hasta el mes de enero solamente un certificado de sufragio que es el válido. Esto dice con claridad también la disposición legal, pero en el ámbito de nuestras flexibilidades conocemos nosotros la práctica, ¿no? No siempre te exigen en los bancos los dos certificados, te exigen un certificado. Y ahí, dadas las características de que este es la primera experiencia de un balotaje con estas características, seguramente en el futuro requerirá también alguna modificación para evitar las complicaciones a la ciudadanía. Yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral y el órgano electoral plurinacional estaremos comprendiendo prácticamente estos nuevos escenarios que estamos viviendo para ajustarlo en el futuro, ¿no? Y eso va a tocar hacerlo a los próximos vocales prácticamente después de esta experiencia. Me imagino que sí. Presidente, este es el diseño del primer certificado de la primera vuelta. Sí. Para la segunda vuelta, ¿tendrá otro diseño? Porque yo ya he escuchado gente, lo fotocopio a color, lo plastifico y ya tengo los dos y listo, y no voy a votar. ¿Va a tener otro diseño el certificado de sufragio de la segunda vuelta o se va a mantener? Se agregará seguramente la palabra segunda vuelta. Esto no vas a poder hacer fotocopia, etcétera, ¿no? Claro. Claro, tendrá la palabra. Pero además, si mal no me equivoco, si usted ve en el certificado de sufragio, debe de estar la fecha. Claro. Hay la fecha del 16 de agosto, 17 de agosto, ¿verdad? Claro, entonces va a haber la fecha del 19 de octubre en el próximo certificado. Muy bien. A mí me tocó ir al banco y ni se fijaron, el escritorio y pasó. Pero bueno, sí. Son cosas que se dan. También eso resulta ser una falta electoral sujeta a responsabilidad, incluso de ser multado el servidor público o la persona que atiende los bancos. En caso de que denunciaran, nosotros tendríamos la obligación de denunciarlo al juez electoral para que sea procesado, y la persona que no cumple con un deber constitucional de exigir el certificado de sufragio puede ser sujeto también a responsabilidad por faltas y sanciones electorales. Es un universo bastante grande. Presidente, quiero agradecerle por el contacto, muy amable, y les deseamos éxitos en las labores que van a realizar.
Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, les saludamos al presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, al doctor Iber Pereira, que nos ha explicado también un poco estos detalles de la segunda vuelta. La plataforma va a estar habilitada. El periódico va a estar habilitado para que conozca si usted va a ser jurado o no para este próximo 19 de octubre. Y los recursos ya están listos, ya están preparados para poder entregarlos y poder realizar las contrataciones necesarias para los consultores y llevar adelante la segunda vuelta, que estamos prácticamente a un mes de poder realizarlos. Muy bien, amigos, amigas, con esto llegamos al final del programa, el Dialogando con el Pueblo, a través de las RPOs y la Red Patria Nueva, además del periódico Ahora el Pueblo. Nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre. Ha sido un gusto. Agradecemos a Elena Quispe en la coordinación, a Demar y Sergio también en la producción, y su servidor Marcelo González. Han sido muy amables. Nos reencontramos el fin de semana. Chao, chao. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.